todos, muy buenas noches a todos y a todas. ¿Cómo están en esta noche de domingo? ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Es un placer para mí compartir esta noche. Estamos muy contentos de ya estamos preparándonos para nuestra próxima clase, Relaciones de Amor Nivel Practicante, que vamos a estar transmitiendo en vivo, en línea, pero también presencial. Es una clase extraordinaria. Las veces que hemos estado compartiendo esta clase de relaciones de amor nos ha permitido a nosotros integrar la energía más fuerte y más poderosa que es el amor, pero no solamente el amor como lo hemos conocido, la perspectiva del amor, es acceder al campo de relaciones de amor en donde se van realizando los ajustes que cada uno requiera en las diversas áreas de nuestra vida. ¿Qué tan importante es integrar el amor en nuestra vida diaria? Quienes se están conectando en este momento pueden dejar sus preguntas, sugerencias acerca de cómo o cuál ha sido tu experiencia en general en las relaciones de amor, en las relaciones de pareja, en las relaciones familiares, en las relaciones en las instituciones, organizaciones, empresas, en las relaciones con el entorno. ¿Cómo ha sido esa relación? ¿Ha sido asertiva, amorosa, ecuánime? ¿Cómo ha sido esa relación que has tenido, esas relaciones con el entorno? ¿Qué tanto han influido en tu sistema de redes? ¿Qué tanto han influido hoy día en las diversas áreas de tu vida? Es importante que vayamos entendiendo la importancia de lo que hoy día es la energía del amor. Tan fuerte y tan potente, decíamos, está acceder a estos campos. A lo que hay que integrar no es fortalecer como tal los campos, como lo es el dinero, el amor, las relaciones las relaciones con el entorno. Son campos que ya están disponibles, accesibles, son campos abundantes que forman el gran sistema de redes. Entonces, lo que nosotros a través de estas clases, como lo es esta clase de relaciones de amor nivel practicante que vamos a dar en Potaltic, en el Jardín Potaltic, este próximo 19 y 20 de diciembre, tiene la finalidad de prepararnos a nosotros, nos prepara para convertirnos y ser el observador y conectar desde nuestro corazón, desde la expansión de nuestro corazón, en conexión directa con esos campos. Recordemos entonces, con esto queremos decir que todos los campos del amor, la pareja, la familia, las empresas, las organizaciones, a la hora de acceder a esos campos en los grandes sistemas de redes, podemos observar que son campos con proyecciones, con abundantes en todos los sentidos. Entonces no hay que preparar los campos, o no hay que fortalecer los campos o equilibrar los campos, sino más bien hay que preparar. ¿A quién preparamos entonces? Al gran observador, a nosotros a convertirnos en el gran observador, como hemos entendido en algunos videos anteriores. Son los actos del observador y vamos a un acto más, que es el cuarto acto, convertirnos en el gran observador. Para ello, los combustibles neuronales, que es neuroakáshico, a través de todos los combustibles que existen hoy día, lo que hacen es equilibrar la potencia cerebral y lograr e integrar y vivir día a día los principios de unidad, de acceder a esos campos como lo es el amor, lo es el dinero, lo es los diferentes campos que pueden haber, sus empresas, los negocios. Aunque tú no tengas consolidado hoy día una empresa, persona física o persona moral, los campos ya están ahí. Aunque no se esté registrado o se tengan redes sociales, saber que los campos ya están ahí. Simplemente hay que preparar entonces al observador para que conecte mucho. Hoy día nos hemos encontrado que nos hemos estado cuestionando: ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es mi don, mi talento?
a qué direcciono, hacia dónde voy. Entonces es seguir integrando lo que es el corazón, trabajar los combustibles neuronales para que hagan esa coherencia entre corazón y cerebro y podamos conectarnos de esa direccionalidad para ir conectando con esas empresas, negocios, personas, eventos y circunstancias. Entonces simplemente acceder a ese gran sistema de redes que ya es abundante. Entonces, si logran observar cómo estamos, qué es lo que estamos queriendo decir o cómo queremos transmitir esto que estamos en este momento trabajando, que es las relaciones de amor. ¿Qué tan importante es? Queremos llegar al proceso de cristalización y materialización en varios proyectos, áreas de nuestra vida. Entonces, ¿cómo lograr esa cristalización de nuestros proyectos personales, de pareja, laborales, empresariales? Entonces hay que empezar a conectar con, empezar a equilibrar nuestra potencia cerebral para que en consecuencia logremos no solamente corazón, sino también corazón, cerebro, intestinos, y pueda lograr esa conexión con segundo acto del observador. El corazón cristal central de la Madre Tierra, y empiece entonces, ahora sí, logrando ese equilibrio, podamos entonces pasar ese proceso que es el proceso de integración, que es muy amplio. Hablar del equilibrio pleno son palabras muy amplias que nos puede llevar diferentes combustibles, tiempos en que se vaya integrando y equilibrando. Entonces podemos hablar de una etapa de renovación, de transformación. A veces se viven experiencias de vida, como lo hemos mencionado. A veces cuando las potencias, hemos visto que hay hiperpotencias o supra conciencia, personas con habilidades o capacidades superiores o capacidades múltiples, o múltiples inteligencias, o los superdotados o polímatas que tienen estas capacidades, dones y talentos en su máxima potencia, en su máxima expresión, como son los artistas, quienes se dedican al arte, pintura, dibujo, escritura y diferentes, música, todo lo que es estas artes. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que va equilibrando la potencia cerebral, va avanzando día a día. Lo que se va requiriendo es lograr, la clave está en el equilibrio. Entonces nosotros, a la hora de integrar todo el conocimiento, todos los combustibles neuronales, pues van a hacer ese ajuste en nosotros. ¿Qué es lo que ocurre cuando nosotros, o cuando llegue este conocimiento? A la hora de estar equilibrando e integrando estos combustibles neuronales, posteriormente llega la clase del dinero, llega la clase de relaciones de amor. ¿Qué quiere decir? Cuando la potencia cerebral integra lo que es el proceso más complejo de la no separación, ahí viene lo que es entonces ese equilibrio pleno, y llega este conocimiento, estos principios de unidad, esta teoría del campo N+1 y los sistemas de redes, que ya está disponible en el libro Neuroakáshico, El Gran Observador, un avance en neurociencias, que ya está disponible en iBook y que también está disponible en físico para que tú lo puedas adquirir en Amazon y llegue a tu domicilio. Entonces, aquí podrás entender e integrar y podernos situar en qué proceso de la potencia cerebral o de la evolución estamos nosotros. Podemos leer y seguramente esas respuestas, esas señales que en este momento se requiera a cada uno, está hecho para el que lo lea. Tiene un campo a la hora de acceder, accedes a un campo y te va a proporcionar lo que tú requieras. Entonces logramos entender que combustibles neuronales, se va haciendo ajustes, luego viene estas clases, este conocimiento, relaciones de amor, nivel practicante, que es una clase de la formación neuroakáshico de escuela akáshica, que entonces, ¿cuál es la experiencia y la finalidad de esta clase? Es que nosotros accedemos a ese campo y es una clase para hombres, para mujeres,
para llegar en parejas también lo es. Llegar de manera individual es un trabajo personal, pero también de pareja y también grupal lo es, porque vamos accediendo a varios subcampos del gran campo de relaciones de amor, y es cuando la potencia cerebral va equilibrando e integrando y expandiendo hacia todos estos campos. La definición de amor como lo conocemos viene a transformarse. Estamos en un proceso de transformación, todo lo que es diciembre, probablemente hasta la mitad de enero podamos tener procesos de transformación y de transición. Entonces sí, la sugerencia es empezar a integrar, y vamos al movimiento de la ola, integrando esos procesos, esos movimientos que se están dando hoy día a día. Entonces hemos visto, al acceder al campo de relaciones de amor, se van haciendo los ajustes a nivel físico, mental, emocional, todas esas relaciones. Hay un proceso integrador, no solamente de pareja o el amor de pareja. Por ejemplo, si somos mujeres solteras, hombres solteros, el poder integrar esta parte del amor es fundamental, o si estamos en pareja, ya que no solamente es el amor como lo conocemos, de relaciones de amor con una pareja, en una amistad, en una familia, en una empresa, en una organización. También nos va a ayudar a cristalizar y materializar todos esos proyectos, esos programas, proyectos, nuestro plan de vida, y se va a ir materializando y cristalizando. Entonces lo más importante y lo más potente es poder acceder a este campo y que sea un proceso vivencial en donde vamos integrando. Por eso son 2 días que se va ajustando la potencia cerebral. Tenemos sonidos de cuencos, tenemos también cacao, tenemos el acompañamiento y la contención, hacemos ejercicios prácticos, trabajando en la teoría, ejercicios prácticos, y se va haciendo ajustes. Ha sido impresionante, después de poder acompañar a las personas desde el observador, a los usuarios en este campo, se han manifestado cosas extraordinarias, sobre todo porque se trabaja en una potencia de lo que es la conexión con la Madre Tierra, con lo que es el corazón cristal central de la Madre Tierra, que es equilibrando lo que es hemisferios cerebrales, y de ahí logrando esa coherencia o ese equilibrio con el corazón, trabajando con todo lo que es sistemas de redes, linaje ancestral, sistema ancestral y todo en general, todos los sistemas de redes. Entonces, si logran observar, son muchos campos interrelacionados. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos, ahora sí, directamente vamos al campo a vivenciarlo, donde tenemos entonces la teoría, la práctica que vamos en ese momento trabajando, integrando, y vamos a tener entonces esa preparación durante 2 días en un lugar mágico y bellísimo, que aparte tiene su propio campo, tiene su propia magia. Es el lugar que se llama Potaltic, Jardín Potaltic, que está, vamos a dejar los datos para que ustedes puedan ya acceder a la información que está aquí, y también podamos entonces saber quienes quieran tomar, quienes resuene en este momento para este proceso que estamos viviendo entre ahora diciembre, también como cierre y apertura de nuevos ciclos. Puede ayudar también a integrar esos procesos que hemos estado teniendo, esas experiencias de vida tan fuerte, y puede también ser accedido en línea. Entonces, si logramos observar qué tan potente, qué tan extraordinario, aunque quizás ya no sabemos esta parte del amor o ya lo conocemos desde la perspectiva de nuestra historia de vida, ¿no? Entonces, hoy día viene esta transformación, viene una transformación, y para eso nos estamos preparando. Diversos movimientos se han dado, diversas experiencias de vida hemos estado teniendo, porque nos está invitando a otro proceso, a la integración hacia este gran nuevo sistema RS, hacia la nueva conciencia. Entonces nos vamos preparando. Hasta aquí podemos dejar nuestras preguntas, comentarios, cómo se están sintiendo en este momento. Gracias a todos quienes se están conectando. Vamos dejando nuestras preguntas, sugerencias, y vamos a leer algo de este libro con respecto a las relaciones de amor. Y también vamos a leer algo para todo el grupo que se está uniendo, y vamos a acceder a este campo del libro a ver qué nos indica, cuál es la direccionalidad, qué tan importante es este proceso del amor en nuestra vida diaria.
¿Y qué tan importante y cómo está relacionado con el principio del dar? Pareciera que ya no sabemos el principio del dar. ¿Qué tan claro ya en el corazón asentada estos principios de unidad está? Entonces vamos observando y nos vamos sintiendo cómo estamos, cómo te estás sintiendo en este momento. Vamos a leer algo sobre el amor. Vamos a buscar aquí en el índice. Vamos a buscar algo sobre los principios de unidad, el amor, que está en la página 14. Vamos a leer algo sobre estas relaciones. Deja tu comentario, tus preguntas, tus sugerencias. Nos estamos preparando para lograr integrar de nuevo esta nueva clase que vamos a trabajar en vivo, en presencial y también en línea, que se llama Relaciones de Amor, nivel practicante en Jardín Potaltic, Chiapas. Vamos entonces a dejar nuestras preguntas, sugerencias, cómo te estás sintiendo en este momento. En conclusión, vamos a leer algo del libro. Es importante observarnos y escribir nuestras vivencias y experiencias. Todos los días al amanecer agradece y ama a todo. El amor ya es en todas partes. En el acto de dar sin juzgar y sin justificar. ¿Qué tan importante es el dejar de justificar nuestros actos hoy día? Qué grande es esto. Ese es el verdadero dar. Dar es recibir y compartir en su máxima potencia. Y el universo responde, para darte cuenta que eres uno con el todo. Eres el todo. El universo confabuló para estar ahí en el todo. Estás ahí, eres el todo como la gran conciencia de unidad. Y vamos observando nuestra respiración. Vamos observando cómo nos estamos sintiendo al hablar del amor. ¿Qué sensaciones tengo en mi cuerpo, en mí, de esto, cuando estamos hablando de la relación de pareja, la relación con mi familia, de la relación en mi trabajo, en mi empresa, con mi entorno, con mi comunidad, en mi ciudad, en mi estado, en mi país, en el planeta? ¿Cómo me estoy sintiendo? Deja tu comentario, comparte. Vamos a leer otro párrafo del amor. El amor es la semilla divina y la perla del gran precio. Es la máxima potencia del ser. El amor suma, es el timón y la direccionalidad. El amor simplemente ya es el motor del cerebro. Y el dar es el combustible. ¿Cómo dar? ¿Te has preguntado cómo pasar a integrar la no separación? ¿O cuál es la llave o la clave para lograr ese proceso integrador? Estamos leyendo algo sobre el amor, las relaciones del amor en Neuroakáshico, el gran observador, un avance en neurociencias. Dice: el amor no necesita ser expresado o demostrado. Usualmente hacemos lo contrario o pedimos lo contrario. Cuando ya es, no necesita explicación ni justificación. Dejaría de ser amor en el momento de exigencia alguna. ¿Cómo estás sintiéndote? ¿Cómo te estás en este momento observándote con lo que se está mencionando en este momento? Si logras percibir, comparte. Está abierto el chat para que dejes tus comentarios, sugerencias. La invitación es a mantenernos dispuestos a abrirnos a dar amor en todas y cualquiera de sus manifestaciones. Preguntarte a ti que nos estás viendo, ¿estás listo o estás lista? ¿O estás dispuesto a abrirte a dar amor en todas y cualquiera de sus manifestaciones? Responde a ti. Respóndete ahora. Es la rendición, es el cierre de ciclos y es la integración. Vamos observando, inhala y exhala. ¿Cómo estamos integrando todo esto?
Inhalamos 12 veces, vamos observando nuestra respiración, cómo estamos integrando estas palabras que son luz y se está integrando en nuestro sistema de redes respectivo y correspondiente, haciendo los ajustes que se requieran. Estamos accediendo al campo N+1 del amor, al campo N+1 en la relación con el amor, al campo N+1 de la relación de pareja, al campo N+1 de estar en una relación en pareja. Si logran observar, son N campos que se están ajustando. Vamos observando, integrando, vamos sintiendo cómo que te hace sentir todo este proceso. Anota y comparte. Vamos escribiendo quienes se están conectando. Estamos leyendo, estamos integrando qué es la clase de Relaciones de Amor, que ya está disponible en línea y también presencial. Y vamos a dar esta clase el día 19 y 20 en Jardín Potaltic, en Chiapas. Estamos leyendo el amor, estamos accediendo a estos campos de relaciones de amor. ¿Cómo te estás sintiendo hasta este momento? Dice, el ser humano actúa tal y como es. Nosotros somos solo el gran observador. Algo que me llama la atención dice, dejad que vayan hacia la tormenta. En otras palabras, intervenir no hará menos la lección o aprendizaje de los demás. ¿Cuántas veces hemos enganchado en los campos o enganchado con ciertas circunstancias, eventos o personas? Y pues ahí están nuestros aprendizajes, nuestros principios de unidad. Entonces, intervenir no hará menos el proceso que se lleve. Al contrario, podría sugerirnos empezar a trabajar el observador para dejar a eso algo más grande que haga, resuelva, ejecute, solucione lo que requiera en esas situaciones, eventos o personas. También eso es amor. El amor en su máxima potencia. Entonces la finalidad es ser el observador sin juicio y expectativa y dejar ir, dejar ser, dejar llegar. Vamos observando nuestra respiración y vamos inhalando y exhalando por la nariz. ¿Cómo nos estamos sintiendo en este momento? Estamos leyendo la parte de relaciones de amor, del amor como principio de unidad en el libro Neuroakáshico, el gran observador, un avance en neurociencias. Comparte qué sugerencias estás teniendo, cómo estás sintiendo tu cuerpo en este momento, cómo te estás sintiendo tú, qué emociones, sensaciones vienen. Comparte, escribe, da y comparte. Ahí comparte esas emociones y sensaciones que estás sintiendo. El esforzarte por amar y que te amen también nos alejaría. No podemos obligar ni forzar a nadie que abandone sus resistencias y abra sus brazos para dar o recibir un abrazo y pasar a lo siguiente aun cuando no lo conoce. Y aunque haya vivido en el desamor, también detrás de esto estuvo el amor. ¿Cuántas veces, cuántas experiencias de vida que pareciera que es el desamor? Quizás es el amor mismo actuando, pero lo estamos viendo desde el primero, segundo o tercer acto del observador, desde el juicio o la expectativa. Y si nos movemos hacia el cuarto acto, el gran observador, pues ahí viene el proceso integrador y ese acto mágico, extraordinario, milagroso, ahora sí, es eso extraordinario, inexplicable sucede y es el encuentro con el amor. Entonces es permitirnos a fortalecer el observador, empezar a darnos esta clase de relaciones de amor. Ya está disponible, ya está en los grandes sistemas de redes, ya estamos compartiéndola. Y esta es la clase que vamos a compartir este 19 y 20 en Potaltic. Estamos muy contentos de poder recibirlos y de integrar este proceso aún más con las condiciones que hoy día estamos viviendo, porque va a equilibrar nuestra coherencia o potencia cerebral o estado armónico, lo que se requiere para lograr ese equilibrio.
el equilibrio físico, mental y emocional, y que se vea cristalizado y materializado todos nuestros proyectos, nuestros proyectos de vida, personales, amorosos, profesionales, de empresa, de entorno y en general. Y nos vamos hacia el final. Deja tus comentarios, quienes están conectando ahorita. Ya estamos viendo que hay varias personas que se están conectando. Deja tu comentario, comparte, anota tus preguntas. ¿Cómo te estás sintiendo en esta noche, tarde-noche? Es un placer para mí poder saludarles. ¿Y tú cómo te sientes? ¿Cómo te estás sintiendo ahora con todo esto que estamos compartiendo? Algo está permeando en ti, algo está moviendo o algo está integrando que desees compartir. Comparte. Observa cómo se manifiesta hoy el amor en ti y en tu entorno. Los latidos de tu corazón en señal de vida, armonizando tu corazón, recibiendo el amor que ya es en ti. Vamos observando. ¿Qué tan importante es observar la definición? Es el amor, empezar a primero saber que hay algo más grande que está ocurriendo. Número 2, saber que estamos viviendo en un proceso de transformación, renovación, expansión. Entonces, número 3, aperturarte a recibir, no solamente a dar, que es recibir, y poder integrar todo el conocimiento que te va a dar la accesibilidad o la direccionalidad de todos los campos y los grandes sistemas de redes, y eso en consecuencia nos va a dar la materialización y la cristalización. Hoy día estamos hablando del dinero, el tema de hoy es el dinero, el tema de hoy es todo lo que es la incertidumbre, qué voy a hacer hoy, qué voy a hacer mañana, cómo le voy a hacer, X, Y o Z ante las situaciones que estamos viviendo. Entonces, ¿cómo lograr todo ese proceso, que sea un proceso integrador, o pasar a ese proceso del equilibrio aún ante las circunstancias que no podemos cambiar, como lo que estamos viviendo hoy, o de qué manera le abono al campo? Es convertirnos y ser el gran observador en nuestra propia vida, y eso en conexión en red va a ser una réplica o replicidad en nuestro entorno, no solamente con nuestra pareja, nuestros hijos, nuestra familia, nuestros amigos, nuestra empresa, y va a haber movimientos grandes de sistemas de redes como ya hemos estado teniendo, observando. Es normal, como lo comparten aquí en este chat, es normal podernos sentir. Vamos observando esa sensibilidad, que también es principio de unidad. Vamos observando que quizás nos da esa sensibilidad al poder tocar o integrar estos temas, como lo es el amor. Lo vamos observando y vamos dando unos minutos. Vamos observando nuestra respiración, nos damos unos minutos, y mientras seguimos integrando, puedes dejar tus comentarios, tus preguntas, para ir hacia el final. Vamos observando y estamos leyendo algunas líneas de este libro, que tú ya lo puedes adquirir. Está en iBook o en físico y puedes llegar a tu casa. Está en Amazon, o bien si estás aquí en Chiapas se te puede hacer el envío en Chiapas mismo, o al estado algún estado de la República se te puede hacer el envío, o bien directamente en Amazon. Vamos a dejar el link por acá. Entonces, hasta aquí algo que deseen compartir. Vamos compartiendo. Recuerden que todo este proceso integrador, transformador, lo hacemos todos. Esta parte de interactuar y hacer estos en vivo es invitar a que podamos integrarnos y generar esos campos, esas redes, esas comunidades de expansión. Da y comparte cómo te estás sintiendo. Comparte este video, síguenos en nuestro canal de YouTube. Vamos a abrir y vamos a tener ya más encuentros, más transmisiones, en donde vamos
compartiendo acerca de todo lo que hacemos en Escuela Akáshica con Neuroakáshico y las nuevas clases. Esta es una nueva clase que nosotros ya empezamos a compartir desde hace unos meses y es extraordinario. A nivel personal puedo decirte que ha transformado mi vida y he visto transformaciones en las personas también. Entonces, lograr acceder a este campo no hay palabras, diríamos, llega a mover tanto o llega a mover lo que se requiere para dar ese paso a la cristalización. Diversas áreas de vida se pueden integrar y lo que se vaya requiriendo el mismo campo va integrando con los diversos ejercicios prácticas. Esos 2 días que estamos trabajando, integrando, se van manifestando, el mismo campo va manifestando qué es lo que hay que trabajar, nos da la direccionalidad y es darte la oportunidad de seguir integrando este proceso. No hay requisitos previos, jóvenes y adultos podemos acceder a esta clase. ¿Hay una transformación? Sí lo hay un proceso expansivo, hay un proceso de lograr esa coherencia cerebral y del corazón, que es con la máxima potencia que es el amor mismo, trabajando, integrando grandes sistemas de redes. Hasta aquí como estamos, vamos compartiendo y vamos ya hacia el final. Vamos a buscar ese mensaje o eso que nos da y nos aporta este libro, Neuroakáshico, el gran observador, un avance en neurociencias, para ir culminando ya esta transmisión, compartiendo qué es el amor, las relaciones de amor. Vamos observando cómo nos estamos sintiendo. Sí, estos libros están aquí, los tenemos en Tuxtla Gutiérrez. Ya les vamos a dejar también, nuestros teléfonos, nuestros contactos para que puedan pasarlos a recoger aquí en Ciudad de Tuxtla Gutiérrez. O bien se te pueda enviar a algún estado de la República, o bien lo puedas adquirir en Amazon. Está también en iBook, lo puedes pedir en iBook o en físico en Amazon. Vamos dejando nuestras preguntas, sugerencias. El amor es libre. ¿Cuántas veces nos han dicho que el amor es libre? ¿Lo has experimentado realmente? ¿Has tenido una relación de amor libre, pero desde el concepto de libertad como conciencia plena, como ese estado de equilibrio pleno en el dar y compartir? ¿Lo has tenido? Comparte. ¿Te gustaría que tus relaciones de amor fueran hoy día desde el principio del dar y compartir? Qué extraordinario sería nuestra vida y las relaciones con el entorno y las relaciones en general en nuestro planeta como humanidad, el poder darnos, el poder ser los mejores seres humanos cada día, el poder integrar ese principio del dar y compartir en todas nuestras relaciones, sería extraordinario y sería el mejor regalo que pudiéramos vivenciar hoy día. El amor es libre, solo con la elección consciente de regalar dicha. El amor es el camino que transitamos todos en cada momento de agradecimiento. Y vamos observando cómo está integrando estas palabras. Dice, nadie puede quitarte nada, porque tu fundamento es el amor que está dentro de ti y ya es en ti. Vamos observando y vamos inhalando y exhalando cómo y qué tan importante hoy en día es basarnos y edificar nuestros principios, nuestros pilares de luz, nuestros pilares de amor, para lograr ese equilibrio en todas las áreas de nuestra vida. Vamos inhalando y exhalando. ¿Cómo estamos sintiendo al escuchar y al integrar estas palabras? Comparte y anota. Vamos compartiendo en el proceso del dar y compartir, vamos anotando cómo nos estamos sintiendo
algo que tú nos quieras compartir, déjalo, compártelo, anótalo. Gracias por los abrazos. Gracias. Vamos compartiendo. ¿Qué sensaciones, pensamientos llegan en este momento? ¿Cómo te estás sintiendo? Vamos a ver qué más nos indica para este momento. Esto me resuena. En la forma de manifestar ya es el amor, porque buscamos muchas veces las formas, cuando saber que ya es. La posición del acto del dar engrandece el espíritu y lo conecta al todo. El poder y la capacidad de transformar la perspectiva del amor está en nuestras manos. Todo está lleno de paz y amor. La luz guía, transforma y acompaña. Cuando todos se van, está la luz, solo la luz y el amor en ti, manifestado la evolución del hombre. Permite entonces que tu corazón cante y que todo lo que te rodee se expanda en amor. ¿Cómo estás sintiendo? ¿Cómo estás observando? Qué impresionante y extraordinario es poder saber y entender el ciclo del amor. Hay un ciclo, y cómo entender ese ciclo del amor, o cómo funciona, cómo es mi acto el observador ante el amor. Entonces todo esto que de alguna manera creemos o suponemos que ya lo sabemos, es aperturarnos a algo más grande, a un nuevo conocimiento de unidad y que ya está disponible hoy, y empezar a integrar ese ciclo del amor como principio de unidad en el día a día, y va a haber una transformación. Seguramente hay una antesala o antelación le llamamos nosotros, para poder integrar este conocimiento. Quienes llegan a las sesiones, a las clases o leen el libro tienen antelación, un proceso integrador, renovador, transformador y expansivo, que es lo que hemos estado recibiendo de experiencias y testimonios. Entonces tú también puedes recibir una sesión en línea, acceder a nuestra formación que está en www.neuroakashic.us y www.escuelakashica.com. Ahí está nuestro directorio de practicantes y facilitadores. Entonces, hoy día estamos ya hablando de esta clase integradora que se llama Relaciones de Amor, que vamos a tenerla ahora este diciembre 19 y 20 en línea. También quienes están en otro estado, en otro país, también pueden recibir esta clase, integrarla, trabajar ese cierre y apertura de nuevos ciclos. Qué tan importante hoy día en este proceso tan fuerte de transición y de cambios, para poder ahora sí continuar, darle continuidad a esa cristalización y materialización a todo nuestro proyecto de vida. Entonces, para mí ha sido un placer estar con ustedes. Nos puedes dejar tu comentario hasta aquí, cómo te sientes, cómo disfrutaste este espacio, este tiempo, estando conviviendo. Deja tu comentario. A todos nos puede nutrir, nos puede dar una retroalimentación maravillosa el poder estar haciendo estas transmisiones. Un gusto y un placer poder saludarlos a todas y a todos. Esta es la clase de Relaciones de Amor nivel practicante que vamos a tener ya en línea y presencial. Puedes checar nuestro calendario, y también para cierre de ciclos tenemos el programa de 21 días, que es acompañar a cada uno de ustedes desde el quinto acto, desde un proceso del observador hacia el gran observador. Entonces es acompañar a cada uno durante 21 días. Son 21 audios, 21 temas, viene su iBook y todo su material grabado, 3 clases que ya vienen grabadas, y esa información ya está accesible en su plataforma e-learning. Y entonces ya este programa también de 21 días es una sugerencia, dado el proceso de transición y de cambios que estamos viviendo hoy día. Accedemos a ese campo, es como si accediéramos a ese campo de expansión del ser, programa de 21 días, y
conectarlo en nuestro día a día. Entonces se van viviendo en el día a día todos esos temas o 21 temas, los vamos trabajando y vivenciando, integrando, que es el observador, los actos del observador, el gran observador y diversos temas que vienen en el proceso integrador. Entonces son las sugerencias del día de hoy para que tú puedas integrar y podamos ahora sí hacer nuestro cierre de este gran año. Ha sido un gran año, un gran año de mucha integración hacia la no separación. Y para mí es un placer compartirles, acompañarles a cada uno de ustedes. Y gracias, gracias, gracias. Gracias a cada uno de ustedes y nos vemos en nuestra próxima transmisión. Si hay algún comentario, sugerencia, cómo te sentiste en este momento, en estos minutos, anótalo y compártelo ahora. Nos vemos en estos días. Hasta luego. Un abrazo a la distancia a cada uno, a cada una de ustedes. Hasta pronto.